Pública en esta edición 2020 mira hacia el futuro, hacia el papel de la cultura a la hora de mejorar la sociedad, a la hora de mejorar este mundo, y creo que en este sentido esta mesa, que lleva el nombre de Por Igual, va a tener mucho que aportar. Pues la verdad es que la relación con la Fundación y la cultura siempre ha sido uno de los elementos fundamentales, porque de hecho la misión de nuestra entidad es la promoción de las personas gitanas y de su cultura para poder acceder a bienes, derechos y servicios en igualdad de oportunidades. La cultura es fundamental para llegar a esa igualdad. El acercamiento y el respeto de las culturas es necesario para poder llegar a transformar y contribuir a esa sociedad más justa y más igualitaria que todas deseamos. La Fundación 11 garantiza, trabaja y pone especial atención en la igualdad de trato y de oportunidades entre todos los hombres y mujeres. Los principios de igualdad, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal impregnan todas las actividades que realizamos y a todos los niveles, tanto a nivel externo como a nivel interno, y por lo tanto no podemos dejar de lado la cultura, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y sobre todo el acceso y la participación en la cultura. Un observatorio que tiene como funciones básicamente el generar conocimiento alrededor, en torno al tema de la desigualdad, porque es verdad que estamos hablando fundamentalmente de oídas. Tenemos muchos datos, algunos de ellos dispersos, sabemos que la desigualdad existe, pero en muy pocos casos somos capaces de medirlo, de decir, bueno, esa desigualdad significa que las mujeres no acceden al poder, pero sí acceden al empleo cultural. Y bueno, y el dato quizá más, o un dato muy significativo, por ejemplo, es el que se da en el último arco, en el que la presencia de las mujeres, que por otra parte son absolutamente mayoritarias en las enseñanzas artísticas, la presencia de las mujeres que exponen es absolutamente residual. O sea, no es que sea minoritaria, es que es residual. Llevo ya impartiendo clases en la universidad en disciplinas relacionadas con la cultura, formando a alumnos en comunicación, marketing y otras disciplinas, y siempre me encontraba un foro de alumnos en el que casi el 90% del alumnado eran mujeres, ¿no? Pero luego cuando salía a trabajar en la realidad profesional, en festivales, en eventos musicales, resultaba que la mayoría de profesionales que me encontraba eran hombres. A partir de ahí empezó mi interés por esto y empecé a participar en asociaciones como MIN, Mujeres en la Industria de la Música, y en SISEISO. SISEISO es una plataforma global a nivel internacional donde mujeres en la industria musical nos hemos aunado. Ha sido un movimiento que ha partido a base de emails y de correos electrónicos, y dando a conocer un poco que la situación que yo me encontraba no era una cosa exclusivamente en España, sino que pasaba a nivel internacional. Lo que hacemos en este colectivo es intentar visibilizar el papel de la mujer dentro de la industria de la música, pero en todos los sectores. Es decir, al final sí que en muchas ocasiones nos encontramos en el que quizás la mujer artista no es el referente que lo tiene más sencillo, pero que hablar de ingenieras de sonido, técnicas de sonido, productoras u otros perfiles profesionales donde todavía es muchísimo más complicado, ¿no? Y aunque hayamos hecho algunas colaboraciones muy específicas con la ONCE o algunas un poco más estables y regulares con el Secretariado Gitano, hemos concentrado principalmente nuestros esfuerzos en la igualdad de género. En el plan director que rige nuestra actividad desde el año 2012, una de las prioridades es el potenciar el trabajo de las creadoras y desarrollar a partir de ahí una serie de acciones que impulsen que más creadoras participen del hecho creativo, de la industria y de la capacidad de que el público acceda a sus trabajos. Hemos ido por pasos. Hemos trabajado unos pequeños estudios a nivel cuantitativo que realizamos desde el Departamento de I+D, que están aquí sus responsables, en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, para conocer, por ejemplo, cuál es la presencia de dramaturgas en las programaciones de los teatros públicos
a nivel estatal o de las comunidades autónomas, ¿no? Digamos que el ámbito ya de los teatros públicos municipales se nos hacía muy grande. Cuando hacemos ese primer trabajo, vemos que la presencia de textos firmados por dramaturgas o de espectáculos dirigidos por directoras de escena no llega al 20%. Cuando hacemos ese mismo trabajo en el campo de la música sinfónica, analizando la programación de las orquestas sinfónicas, en su gran mayoría públicas, financiadas con fondos públicos, vemos que la presencia de compositoras es prácticamente residual, no llega al 1%. Una de las conclusiones de este trabajo es que precisamente muchas de las autoras encuentran en el momento de la maternidad los principales problemas para desvincularse o volverse a reincorporar al mercado de trabajo creativo. Por ello pusimos en marcha nosotros el año pasado, que se está ahora realizando, un programa específico de mentoring para creadoras madres, es decir, intentar tener una perspectiva estratégica y estructural del sector, ¿no? Creemos que todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acceso y de participación a los espacios culturales, a los espacios de conocimiento. En nuestra entidad, en la Fundación Secretariado Gitano, sabemos bien y podemos constatar, porque llevamos más de 35 años, no solo trabajando con y para las personas gitanas, sino también elaborando informes, porque son muy importantes, como decía, los datos. Los datos nos dicen y nos cuentan las realidades, ¿no? Y la realidad de muchas personas gitanas es que, pues, hoy en día tienen mayores dificultades para acceder a estos espacios, ¿no? Y entonces, desde la Fundación, con la relación de cultura, pues digamos que esbozamos como un abanico que va o que gira en torno a estas tres ideas de cultura, ¿no? La tercera, evidentemente, es la que creo que todas también identificamos bien, que es la asociada a las creencias, a las tradiciones, a las costumbres, ¿no? Y ahí la comunidad gitana y la cultura gitana, creo que la aportación histórica es muy rica, sin embargo, es bastante desconocida, curiosamente bastante desconocida, y lo que se conoce pues gira en torno a una idea estereotipada y perjuiciosa que la verdad hace un flaco favor. La cultura y el arte en concreto, yo creo que es la actividad más inclusiva que existe. Engloba a todas las personas y no deja a ningún colectivo fuera, pero para ello pues se tiene que dar una serie de condiciones y estamos hablando de condiciones de accesibilidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de una muestra, un proyecto que tenemos muy ambicioso en la Fundación 11, que es la Bienal de Arte, que este año va a ser la 7ª edición, que lo que quiere pues es reconocer y difundir la obra de las personas con discapacidad o de aquellos artistas que han encontrado en la discapacidad su inspiración, ¿no? Si vemos a lo largo de la historia, pues es difícil encontrar registros de artistas con discapacidad, aunque los hay, y muchos ni siquiera se sabe o se sabía que eran personas con discapacidad, ¿no? Lo que tiene la cultura, sobre todo, es capacidad transformadora de la realidad. Y eso, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. Y es que esa capacidad transformadora puede darse en positivo, pero también puede darse en negativo. Es decir, negativo es, o una visión negativa de esa capacidad transformadora es, por ejemplo, una visión machista de la cultura en el ámbito al que yo me aproximo, ¿no? desde la igualdad de género. El ámbito de los videojuegos, que es una industria cultural enormemente potente y muy de futuro, vemos que por una parte en enseñanzas ya hay un gap curioso de analizar, y es que las chicas se incorporan mucho menos a las enseñanzas de las tecnologías de la información, de las comunicaciones. En general son minoritarias en el ámbito de las enseñanzas. En el ámbito del empleo aún más minoritarias. Pero claro, ¿quién está diseñando y creando los contenidos? Los contenidos que están en... Bueno, pues si tampoco estamos en eso, no vamos a estar en el futuro. Ahora estamos a tiempo de evitar
que en el ámbito de los contenidos culturales, en el ámbito también de las nuevas tecnologías, el discurso siga siendo ese, porque la realidad de la sociedad contemporánea es radicalmente distinta. Entonces, a ver si logramos que ese mundo en el que nos vamos interrelacionando y generando el sistema que es la cultura, a ver si entre todos conseguimos alterar esa lógica que parece que nos lleva a pasos agigantados hacia un diseño, una vez más, excluyente de la realidad. No podemos echar la mirada hacia otro lado. El sector de los videojuegos es un sector que realmente está impulsándose muchísimo desde las nuevas juventudes, o el de la música, ¿no? O sea, cada vez estilos musicales que antes no eran tenidos en cuenta, como el trap, ¿no? O quizás la música electrónica, están teniendo un peso muy relevante y están permitiendo, ¿no?, acceder a la cultura a muchos guetos o partes de la sociedad donde no se estaba teniendo en cuenta esa cultura underground que concebíamos por entonces, ¿no?, con esos sectores culturales que no tenían apenas, ¿no?, un público. Yo creo que es muy importante que saquemos a la palestra el tema de la educación, ¿no? Qué importante es cómo se están educando, cómo se están formando a las nuevas generaciones, y sobre todo en algo tan difícil. Nosotros ya estamos bastante sensibilizados con este tema, pero atraer a los jóvenes hacia estos temas tan complicados, donde la realidad es que la tecnología, ¿no?, del teléfono móvil, la fácil información, ese acceso a la información que tienen todo, ¿cómo van a filtrar esa información, ¿no? A mí me llama la atención que cada vez les cuesta más, ¿no?, el sentirse sensibles respecto a algunos temas específicos, porque tienen toda la información al día, ¿no? Entonces creo que es muy importante, ¿no?, que hablemos de ese tema que es la formación, de cómo la formación quizás necesita un cambio muy importante, que se adapte a esos cambios de paradigma, y creo que desde la cultura es fundamental que se trabaje en ello.